Buenas tardes. Continuando con el curso, vamos a introducirnos en el tema de probabilidades, herramienta imprescindible para comprender y utilizar en la estadística aplicada a las ciencias naturales. Primeramente vamos a ver qué es un fenómeno aleatorio, luego el concepto de probabilidad, según ha ido evolucionando, desarrollándose a lo largo de la historia, y abarcaremos la definición clásica, la empírica y la axiomática, y después nos referiremos a algunos principios como el de probabilidad total y el de probabilidad compuesta, referidos a la teoría de probabilidades. En la segunda parte veremos algunas herramientas de cálculo de probabilidades y ahondaremos en el concepto de distribución de probabilidades de una variable aleatoria. La estadística históricamente fue una disciplina práctica, enfocada a la recopilación, manejo de datos e interpretación de hechos para la resolución de problemas de estado. Es una disciplina naturalmente fáctica, vinculada con los datos. En los últimos 3 siglos, el desarrollo de la teoría de probabilidades ha resultado en un cambio paradigmático en la disciplina, constituyéndose en una importante herramienta de la que actualmente no puede separarse. En las últimas clases hemos estado concentrados en análisis de datos, cálculo de medidas de tendencia central y de dispersión, referidas todos ellos a la muestra, a los datos con que contamos, a los datos obtenidos en el campo, en un muestreo, etc. En este contexto y en la medida en que hayamos hecho bien las cuentas, los cálculos, etc., no hay incertidumbre si nos referimos a la propia muestra. Los valores medios, las desviaciones estándar, los patrones que vemos en la muestra nos permiten analizar y hablar sobre la misma. El problema es cuando queremos hacer inferencias estadísticas sobre la población a partir de la información de la muestra. Ahí entramos en un plano de incertidumbre o desconocimiento que nos lleva a preguntarnos, por ejemplo, cuán representativa es la muestra de aquella población a la cual hacemos referencia, o qué grado de error estamos cometiendo y si podemos cuantificarlo. Es para esto que necesitamos contar con el concepto y el cálculo de probabilidades y el conocimiento de las distribuciones de probabilidades, que son modelos teóricos, conceptuales y matemáticos que describen cómo se comportan los fenómenos aleatorios. Veremos primero entonces qué es un fenómeno aleatorio. La mayoría de nosotros tenemos una noción de lo que es la probabilidad en relación o a partir de los juegos de azar, los juegos de cartas, de dados, de la ruleta, la generala, etc. Etimológicamente, azar proviene del árabe hispánico azar y hacía alusión a una flor que se pintaba en una taba, en un hueso precursor de los dados. Si salía al lado donde aparecía dibujada la flor, se ganaba o perdía, dependiendo de cómo se había hecho la apuesta. De ahí que finalmente la palabra azar se relacionara con la buena o mala fortuna. Pero ¿cuál es la diferencia entre entonces un fenómeno aleatorio y otro determinístico? Aleatorio se refiere al azar, es todo aquello relativo al azar, aquello que no se puede predecir. Algunos sinónimos son fortuito, un fenómeno casual, aventurado, incierto, azaroso, y en general lo relacionamos con la experiencia de tirar un dado y ver qué sale, ¿sí? No podemos predecir el resultado. Puede salir un 6, puede salir un 1, puede salir un 2. Por otro lado, el determinismo se refiere a que aquella situación en la cual, conocido el punto de partida y las propiedades de los objetos, se puede predecir el resultado o el comportamiento del sistema. El ejemplo es el juego del billar. Dependiendo de la habilidad del jugador, sabemos exactamente la trayectoria de la bola de billar y cómo va a ser carambola, pegando en 1, 2, 3 bandas, etcétera, etcétera. En este caso, sin embargo, si el comportamiento no es lineal, las condiciones iniciales pueden tornarse relevantes y en un sistema determinístico como este puede terminar comportándose en forma caótica, como es la situación en la cual si yo
hago jugar 2 bolas de billar y coloco un elemento en el medio donde puedan colisionar, el comportamiento del sistema pasa a ser un comportamiento caótico, donde no se puede predecir el destino de las bolas ni el comportamiento del sistema, no más allá de lo que la teoría del caos puede analizar como áreas de atracción, atractores o sistemas donde el patrón tiende a comportarse de un cierto modo, pero no hay posibilidades de predecir. Volviendo al fenómeno aleatorio, por el contrario, el aleatorio no es caótico. El aleatorio, por ejemplo, los juegos de azar, sabemos claramente que hay un componente de suerte y que el resultado no depende de la habilidad del que tira o de los jugadores, sino que hay el comportamiento del sistema depende de ciertas reglas que aseguran que el juego sea confiable. Esas reglas son que el dado no esté cargado, o sea que ruede y caiga libremente, que la ruleta no esté desbalanceada o que los naipes no estén marcados. Es decir, asumimos que el comportamiento del juego está basado justamente en el azar. De hecho, si sale muchas veces un mismo número, a la ruleta o con los dados, dudamos de que se estén cumpliendo las reglas, ¿sí? Existe la noción de qué es probable y qué es imposible. Por ejemplo, sabemos que es improbable, tirando 5 veces un dado o 5 dados, que salgan todos 6. Eso es lo que llamamos generala. Ahora, si esto ocurre frecuentemente, podría dar lugar a dudar si los dados son confiables o si están cargados, es decir, modificados en su forma, en el peso, etcétera, con el objeto de que no se comporte como el azar. Lo que no garantiza un comportamiento impredecible, que es la naturaleza misma, la esencia misma del juego. También sabemos qué cosas no pueden salir. Por ejemplo, no puede salir un 8. Salen los números del 1 al 6. O sea que el azar o los fenómenos aleatorios tienen o presentan un patrón que podemos utilizar para predecir su comportamiento. Esto lo diferencia del caos, en donde no es posible predecir el comportamiento del sistema, ya que está influenciado tanto por la condición inicial como por la relación no lineal. Vamos a ver ahora el concepto de probabilidad clásico, que fue, digamos, formalmente definido por Laplace, aunque los conceptos ya venían del siglo XVII, con Pascal, o los aportes del siglo XVIII de Gauss, Bernoulli, etc. Pero es Laplace quien lo define. Este concepto está muy relacionado con la idea intuitiva de probabilidad. Por ejemplo, cuando tiramos un dado y nos preguntamos cuál es la probabilidad de que salga un 6. Muchos dirían 1 en 6 o un sexto, 1 sobre 6. Es decir, esto se relaciona con el hecho de que hay una de las caras de las 6 posibles que tiene el cubo, que es un dado, el dado es un cubo, una de ellas tira el número 6. Entonces hay una de esas caras sobre un total de 6 que me resulta favorable. Por eso podemos calcular la probabilidad de sacar un 6 con un dado como 1 en 6 o 0,1667. Claro que, bueno, esto dio lugar a la definición clásica que dice que la probabilidad de un suceso es la razón entre el número de casos favorables y el número de casos posibles, tal como se indica en la fórmula. Número de casos favorables puede ser que sea uno solo, como es cuando yo me pregunto cuál es la probabilidad de que salga el número 6. En este caso, número favorable sería el 6 y es un solo número. Por eso pongo 1, un solo caso favorable, que es cuando sale el número 6. Y el número total de casos es el número total de casos posibles cuando yo tiro un dado. Hay 6 casos, hay 6 situaciones distintas, que salga el 1, el 2, el 3, el 4, el 5 o el 6. Por eso que, aplicando la definición del Laplace, la probabilidad de que salga un número 6 es igual a 1 sobre 6, porque hay un solo caso favorable entre 6 posibles.
Claro, esto está relacionado con el hecho de que todos los casos son igualmente posibles, son equiprobables. Todos tienen la misma chance o probabilidad de salir. Y además son mutuamente excluyentes. Es decir, si sale un 6 no puede salir un 2 en la misma tira, en el mismo tiro. O sale uno o sale el otro. Y si queda de algún modo apoyado sobre la pared, etcétera, volveremos a tirar. Pero no pueden salir dos números. O sea que son excluyentes. O sale uno o sale otro. Alguno de estos 6 números que son posibles. Claro, esto nos lleva a pensar que, bueno, por un lado la probabilidad es un número que varía entre 0 y 1. 0 cuando el suceso es imposible, por ejemplo, la probabilidad de que si yo tiro un dado salga un número 8, eso es imposible porque no hay ningún número 8. O sea que es 0 sobre 6. O cuando tengo certeza, ¿cuál es la probabilidad de que salga un número del 1 al 6 cuando yo tiro un dado? Y seguro que sale alguno de esos números del 1 al 6. Por lo tanto es 6 sobre 6, tengo 6 casos favorables, que es el 1, el 2, el 3, el 4, el 5 y el 6, sobre un total de 6 casos posibles. En este caso la probabilidad es igual a 1 y hablamos de certeza. Ahora, en este caso, no solamente los sucesos son equiprobables, sino también que se trata de un número finito de casos. ¿Qué pasa cuando tengo un número infinito de casos o las condiciones del experimento no responden a las que hemos visto recién? Por ejemplo, si tenemos dos conjuntos infinitos, por ejemplo, un segmento es un conjunto infinito de puntos. Si yo quisiera estimar la probabilidad, por ejemplo, de si yo elijo un punto al azar, X, en la figura, en el segmento que pertenezca al segmento A, que tiene una longitud A minúscula, ¿cuál es la probabilidad de que pertenezca al segmento B, que tiene longitud B? Claramente, ambos conjuntos, B y A, son infinitos. O sea que yo no podría calcular aplicando la definición clásica, salvo que asuma que todos los puntos son igualmente posibles, y en ese caso yo podría entonces establecer la probabilidad de B, es decir, que el punto X caiga sobre el segmento B, como la relación entre B minúscula, la longitud del segmento B, sobre A minúscula, que es la longitud del segmento A. Esto, claramente, si yo no hago esta relación, podría verme en la imposibilidad de calcularlo, o en el hecho de que, por ejemplo, si yo considero que hay infinitos puntos en el segmento A y un conjunto finito de puntos en el segmento B, la relación B sobre A daría lugar a prácticamente un 0. Y por el contrario, si consideramos un número finito de puntos en B y en A, que sean prácticamente similares, la probabilidad podría tender a ser 1. En ese caso vemos que 0 y 1 ya no indican siempre la imposibilidad o la certeza en el caso que se trate de conjuntos infinitos. Ahora veamos una situación en la cual el cubo es estirado y toma la forma o tiene la forma de un prisma. Si yo me pregunto con esta figura, ¿cuál es la probabilidad de que salga un 6? Bueno, más allá de algún intento que podamos hacer de establecer la relación entre la forma y la posibilidad de que caiga de un modo o el otro, podemos optar por hacer una experiencia y experimentar con este prisma, haciendo pruebas y a fin de poder acercarnos a lo que sería la probabilidad desde el punto de vista empírico, estadístico o frecuencial, es decir, basado en los datos propios de una experiencia.
En este caso puedo tirar 1, 2, 3, 4 veces, n veces el dado y ir anotando la frecuencia con que aparece cada uno de los números, el 1, el 2, el 3, el 4, el 5 o el 6, calcular la frecuencia y calcular la frecuencia relativa, que es, por ejemplo, para el número 6, el número de veces que aparece el número 6 sobre el número total de tiros. Si lo he tirado 10 veces y tengo 4 veces que ha aparecido el número 6, tendré 4 sobre 10, 0,40, 0,4, 40%, o sea, 0,4 y 40% de las veces ocurrió el número 6. O sea, la frecuencia relativa sería 0,4. En este caso, si yo repito la experiencia infinidad de veces, cientos, miles, decenas de miles de veces, obtendré valores de frecuencia relativa que tenderán a acomodarse hacia un valor que consideramos es un valor teórico de referencia que corresponde a la probabilidad de ese suceso. Por eso podemos desarrollar conceptualmente la definición empírica de probabilidad como el límite de la frecuencia relativa del suceso A cuando el número de casos tiende a infinitos. Es decir, que la frecuencia relativa de un suceso es lo que tomamos de referencia para calcular su probabilidad. En la medida que el tamaño de la muestra, el número de tiros, el número de observaciones totales tiende hacia el infinito, más confiable será ese valor como estimador de la probabilidad de ese suceso. Veamos un ejemplo. Si, por ejemplo, tiramos monedas y vemos si sale cara o seca, y lo tiramos infinidad de veces y vamos calculando la frecuencia relativa del número de veces que aparece una cara. Esto se puede hacer, lo pueden repetir, utilizando Excel. Nos posicionamos en una planilla de cálculo donde en alguna celda definimos la función aleatoria entre que nos va a dar un valor aleatorio, al azar, entre dos números que en este caso hemos puesto 0 y 1, podría ser entre 0 y 100 o entre 0 y 99, pero acá le hemos puesto entre 0 y 1, de modo tal que cuando ponemos aceptar, la computadora va a generar un valor 0 o un valor 1. Y si esto yo lo repito, va a ser siempre distinto porque es un número al azar generado por el sistema. Si yo lo hago entonces, en este caso me dio un 1. ¿Sí? O sea que ese es un número al azar que podríamos considerar que si yo estoy tirando una moneda, haya salido la cara. Y podríamos considerar que si sale 0 es una seca o cruz. Entonces tenemos un sistema que nos permite tirar al azar o en forma aleatoria una moneda que me da cara cuando sale un 1 o seca cuando sale un 0. Yo puedo repetir esto 10 veces y acá tengo el resultado. Me salió una vez un 0, o sea, una seca. Después en el segundo tiro salió un 1, es decir, una cara, y así siguiendo. Yo puedo entonces, esto es como si hubiéramos tirado 10. Yo puedo entonces considerar esto como si hubiera tirado 10 monedas, o una moneda 10 veces, y ahí tengo los resultados de 10 tiradas o 10 pruebas de cara o seca. Yo puedo entonces calcular, si sumo 6, significa que tengo 6 valores unos o 6 caras, es decir, la frecuencia del número de caras en 10 resultados es igual a 6. Y ahí tengo el n, que es el número de monedas que tiré, o el número de tiros, o el número de veces que tiré una moneda, es lo mismo, es 10. O sea que tuve 6 caras de un total de 10, la frecuencia relativa de caras es 0,60, 0,6. Yo puedo repetir esto y veo que pueden aparecer distintos resultados. En este caso, por ejemplo, las dos primeras columnas son prácticamente iguales. No porque justo aparecen caras en los mismos lugares, sino porque tengo 6 caras de 10 tiros. Lo que me da, cuando yo acumulo en la segunda columna, ya tengo 6 más 6, 12 caras, sobre un total ahora de 20 monedas,
la frecuencia relativa sigue siendo 0,60 o 0,6. Yo tiro 30, 40 o 50, voy viendo cómo a medida que aumenta el número de caras y también el número de monedas tiradas, la frecuencia va tomando valores distintos, ¿sí? Acá la frecuencia de la tercera columna, la cuarta columna, el resultado, la columna D, me dice que tengo 30 monedas tiradas, ¿sí? Y tengo 20, que es la suma de 8 más los 6 y 6 de los tiros anteriores, de las otras columnas. Tengo un total de 20 números unos, es decir, 20 valores de cara. 20 sobre 30 me va a dar un valor de 0,67. Lo mismo en la columna F. Yo ahí ya tengo 50 tiros, de los cuales tengo 32 caras, lo que me da una frecuencia relativa de 0,640. Yo puedo graficar estos valores de frecuencia relativa y puedo ir viendo cómo va cambiando y entre qué valores se va moviendo. Y yo lo repito varias veces, ahí tengo distintas tiradas, nunca va a dar exactamente lo mismo, siempre va a dar distintas secuencias de valores de ceros y 1, por lo que la frecuencia relativa va a ir cambiando, puede ir bajando de 0,7 hacia 0,5, o de 0,4 subiendo hasta 0,5, o de 0,3 subiendo hasta 0,5, estabilizándose a 0,45 en realidad, o en otro caso bajando de 0,9, o sea, acá en este caso, en un tiro hubo 9 caras y una sola seca, de un total de 10. Y ahí ha ido bajando hasta acercarse a un valor de 0,5, que es el valor que esperaríamos para una situación de cara o seca, ¿no? La probabilidad de cara o la probabilidad de seca estimamos que es similar o cercana a o exactamente 0,5, porque tenemos dos posibilidades igualmente. En este caso, tenemos en un mismo gráfico todas las corridas, 10 corridas, los primeros 10 tiros, y vemos cómo la variabilidad va disminuyendo hacia la derecha en el gráfico, porque vamos acumulando 10, 20, 30, 40, hasta 100 monedas, y eso hace que el valor se estabilice y tienda hacia el valor teórico de referencia, que es 0,5. Ahí vemos las distintas corridas con sus valores promedios, y lo mismo ocurre cuando continuamos con los tiros. Las relativas tienden a como decíamos, si consideramos no ya 100, sino 500 tiros, vamos viendo cómo las fluctuaciones importantes de los primeros 10, 20, 30, 50 pruebas tienden a contrarrestarse unas y otras, y los valores de frecuencia relativa tienden a hacerse menos variables y con una tendencia hacia el valor esperado de 0,5 o 50%. Lo mismo si seguimos con esta experiencia de 1000 tiros, el gráfico a la derecha, observamos el mismo patrón. Las fluctuaciones van disminuyendo y hay una tendencia a acercarse al valor de frecuencia relativa estable que asumimos es un valor cercano al de la probabilidad. Lo mismo si seguimos haciéndolo 2000, 5000, 10.000, 15.000 veces, vemos el patrón que estamos describiendo. Podemos hacer un cálculo del valor promedio de estos valores de frecuencia relativa calculados a medida que le sumamos 10 tiros nuevos. Lo podemos hacer para 100, 200, 300 o 15.000 tiros. Encontramos que el valor de la media va acercándose hacia el valor esperado de 0,5 y la desviación estándar, coeficiente de variación, que mide la variabilidad entre los valores, vemos cómo va disminuyendo. Esto nos permite visualizar la idea de esta definición, podemos decir, empírica o experimental o estadística, porque está basada en datos concretos, de la probabilidad, que indica que la probabilidad es el límite de la frecuencia relativa de A
cuando el número de casos tiende a infinitos. Bueno, y finalmente llegamos a lo que se denomina la definición axiomática, que fue elaborada por Kolmogorov recién en el año 1933. Para eso tenemos que, bueno, por un lado recordar que un axioma es un argumento que no necesita demostración y a partir del cual se desarrolla la teoría y se definen otros términos o propiedades. En este caso, vamos a partir de lo que es un experimento aleatorio. Un experimento aleatorio es un experimento, o sea, algo que podemos realizar y, pues, como es tirar un dado y ver cuál es el resultado. Por ejemplo, qué número sale. Es algo que podemos repetir 1, 2, 3, n veces y siempre ocurre lo mismo. No podemos predecir cuál es el resultado y va saliendo distintos resultados. Ahí en la figura hemos puesto los 6 resultados de tirar un dado y ver lo que queda en la cara superior. El experimento aleatorio es tirar un dado y ver qué es lo que ocurre. Lo hacemos y siempre sale hay un resultado que es impredecible, por eso es un experimento aleatorio, no podemos predecir qué número va a salir. Y va a salir siempre algún número entre el 1 y el 6. A medida que repetimos infinidad de veces la experiencia y vamos anotando, que sale un 1, un 2, un 4, un 6, un 1, un 4, un 5, etc., vamos viendo que hay un patrón. En este caso, el patrón que podríamos observar si tiramos un dado es que todos los números van apareciendo con la misma proporción. Diríamos que la frecuencia relativa de todos ellos va equiparándose. No hay ningún número que salga más que los otros. Ese sería el patrón esperable y el que podríamos observar si hiciéramos una simulación como acabamos de hacer con el caso de las monedas. En un experimento aleatorio podemos reconocer lo que se denomina el espacio muestral, que es el conjunto de todos los resultados posibles. En nuestro caso, esos 6 números de ese cuadradito que representan los 6 números posibles del experimento de tirar un dado y observar qué queda. Es el 1, el 2, el 3, el 4, el 5 y el 6. No hay más números posibles. No puede salir un 8, no puede salir un 0. O sea que ese es el espacio muestral. En este caso, representado con ese cuadradito, esa tabla. Por otro lado, podemos definir suceso A como uno de los resultados posibles. O sea, suceso A puede ser el número 1 o el número 4 o los números pares que incluiría en ese conjunto. El suceso A sería que salga el número 2 o el 4 o el 6, algún número par. Entonces, yo esto también lo puedo representar con un diagrama de Venn, que es el que está en la parte superior, donde tengo el espacio muestral, que lo definimos con la letra S, que abarca el conjunto de resultados posibles. Y el suceso A, en el círculo, como uno de los sucesos que estamos interesados en ver su probabilidad. Entonces, la definición axiomática de Kolmogorov parte de la siguiente definición. Para cada suceso A, perteneciente al espacio muestral S, se define la probabilidad de A, PA, como un número que cumple los siguientes axiomas. Y acá van los 3 axiomas de referencia. Primero, la probabilidad de cualquier suceso es un valor entre 0 y 1. Segundo, la probabilidad del espacio muestral es 1. Claro, porque esto incluye al conjunto de resultados posibles. Y 3, si tenemos un conjunto de sucesos incompatibles entre sí, A y B, la probabilidad de su unión, A unión B, es igual a la suma de las probabilidades de A y de B. Y eso se representa con esa pequeña ecuación de probabilidad de A unión B igual a probabilidad de A más probabilidad de B. Y ahí los diagramas de Venn permiten graficar el concepto o la definición axiomática de probabilidad. De estos 3 axiomas se pueden derivar varias propiedades, algunas de las cuales son las siguientes. Bueno, por un lado,
terminar de comprender que la probabilidad entonces es un número, entre 0 y 1, que mide la posibilidad de que ocurra un suceso cuando se realiza un experimento aleatorio. En relación a los axiomas previos, las propiedades que podemos definir es que, por un lado, la probabilidad de un suceso es siempre un número comprendido entre 0 y 1. Por otro lado, la probabilidad del suceso seguro es 1, es la certeza, es un suceso cierto, y es obviamente la probabilidad de que ocurra alguno de los sucesos que conforman el espacio muestral. Por eso es igual a 1. Y mientras que por el otro lado, la probabilidad del suceso imposible es 0, es decir, cuando el suceso no pertenece al espacio muestral, cuando es imposible, su probabilidad es 0. Finalmente, la suma de las probabilidades de los sucesos elementales vale 1, porque conforman el espacio muestral, y la suma de un suceso y la de su suceso contrario, que es A con una barra superior, que está graficado en el diagrama de Venn como el espacio de S del espacio muestral, que no pertenece al conjunto A, eso es el suceso contrario, por lo tanto la suma de ambos probabilidades es igual a 1 porque termina conformando la probabilidad del espacio muestral. En función de esto, y a partir de una de sus axiomas, el tercero de sus axiomas, podemos entonces desarrollar el principio de probabilidad total. El axioma especifica que la probabilidad de A unión B es igual a la probabilidad de A más la probabilidad de B. Pero esto es así solo si los sucesos son incompatibles o disyuntos, como es el caso del gráfico de Venn, donde hemos representado dos sucesos A y B que no están solapados, superpuestos, y eso representa que sean incompatibles. Ocurre uno u ocurre otro. No pueden ocurrir simultáneamente esos dos conjuntos. Eso es lo que se denomina conjuntos disyuntos. La unión de A unión de los dos conjuntos, A unión B, también denominamos A o B, o sea que ocurra A o que ocurra B, o también lo denominamos A más B. Entonces podríamos preguntarnos cuál es la probabilidad, por ejemplo, para ejemplificar este concepto, de que si yo tengo un mazo de cartas españolas, de 40 cartas, donde tengo basto, oro, espada y copa, ¿cuál es la probabilidad de que si extraigo una carta al azar, sea de basto o sea de espada? O sea de basto o espada. Por un lado, está claro que ambos conjuntos son disyuntos, porque cuando saco una carta tengo que poder reconocer si es basto o si es espada. No hay ninguna espada que sea basto, ninguna carta que tenga un basto y una espada. O sea que son conjuntos disyuntos. Es decir, que la probabilidad de basto, B larga, o espada, E, hemos representado acá, sería igual a la probabilidad de que salga basto, probabilidad de B, más la probabilidad de que salga espada, probabilidad de E. ¿Y cuál es la probabilidad de basto? O sea, de que salga una carta perteneciente al palo basto. Si aplicamos la fórmula clásica de probabilidad, diríamos el número de casos favorables sobre el número de casos totales. El número de casos favorables, si yo calculo para basto, es el número de cartas que pertenecen al palo basto, que son las 10 cartas, el 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 10 o sota, 11 o caballo y 12 o rey. O sea que son 10 cartas que pertenecen al palo basto. Por eso el número de casos favorables es 10. Mientras que el número de casos totales es el número total de cartas en el mazo, que es 40, como dijimos. Distinto sería la probabilidad si fuera un mazo con 8 y 9, es decir, un mazo de 50, como se dice. Entonces, en un mazo de 40, la probabilidad de que salga basto es 10 sobre 40. Un cuarto, 0,25. Lo mismo para espada, que está representado ahí a la derecha. Por lo tanto, la probabilidad de que salga basto o espada es igual a la probabilidad de bastos más la probabilidad de espadas. Es decir, 10 sobre 40 más 10 sobre 40 es igual a 20 sobre 40 o un medio. O sea, la mitad de las cartas son basto
o espada, y por eso la probabilidad de sacar uno u otro, si lo queremos calcular desde el punto de vista, también daría un medio, porque el número de casos favorables serían 20 cartas, bastos, espadas, sobre un total de 40. Este es el principio de probabilidad total cuando se aplica para conjuntos disyuntos o cuando los sucesos son incompatibles, es decir, que no pueden ocurrir simultáneamente. Vamos a otro ejemplo para ampliar este principio. Supongamos ahora que nos preguntamos cuál es la probabilidad de que al sacar una carta sea una espada o sea un as. Bueno, podríamos intentar este cálculo aplicando los conceptos recién vistos y diríamos la probabilidad de que sea espada es 10 sobre 40, mientras que la probabilidad de que sea as es 4 sobre 40, porque tenemos 4 ases, y entonces la probabilidad de que sea espada o as es 10 sobre 40, más 4 sobre 40, 14 sobre 40. Claramente es un valor erróneo. Podríamos constatarlo si separamos las cartas del mazo y vemos que tenemos 10 espadas, más el as de copa, el basto y el oro, nos da 13 cartas. Y nosotros estamos calculando 14 cartas sobre 40. Y esto es así porque los conjuntos no son conjuntos disyuntos, sino que hay una intersección entre ellas, que es el conjunto AB, que corresponde a una carta, que es el as de espada, que cumple con el criterio de ser espada y el criterio de ser as al mismo tiempo. Y es lo que se denomina conjunto AB. En estos casos, entonces, lo que nos corresponde es aplicar la fórmula general del principio de probabilidad total, en donde la probabilidad de A unión B, o sea, A o B, o A más B, es igual a la probabilidad de A más la probabilidad de B, menos la probabilidad de A intersección B, que como podemos ver en el gráfico, y ahí abajo, es igual a la probabilidad de AB o a la probabilidad de A y B. Es decir, que para calcular la probabilidad de A más B, tenemos que restar esa sección que es donde se superponen ambos conjuntos. Es como que estuvieran repetidos en ese sector esa probabilidad. Entonces debemos restarle la probabilidad de AB o de A intersección B, que sería la probabilidad del conjunto AB, es decir, del conjunto de la carta que es as de espada, porque cumple con el criterio de ser espada y as al mismo tiempo. Pero ¿cuál es la probabilidad de sacar un as de espada cuando extraemos una carta de un mazo de 40? Podemos aplicar nuevamente la definición clásica de probabilidad y ver que el número de cartas favorables, el número de casos favorables, es 1, porque hay una carta que es as de espada, sobre un número total, 40 cartas que tengo en el mazo. La probabilidad de sacar una de espadas es 1 sobre 40. Si restamos esto, o si lo incluimos en la fórmula, veremos que la probabilidad de sacar una espada, una carta que pertenezca a espadas, o sea, un as, es igual a 10 sobre 40, la probabilidad de que sea espada, más 4 sobre 40, la probabilidad de que sea as, menos 1 sobre 40, la probabilidad de que sea as y espada, el as de espada, y esto nos da un total de 13 sobre 40, que corresponde con las 13 cartas que cumplen con esos dos criterios. Esto lo podemos extender cuando tenemos otras situaciones, por ejemplo acá 3 conjuntos, A, B y C, en la cual para calcular la probabilidad total tenemos que sumar la probabilidad de A más la probabilidad de B más la probabilidad de C, restarle las intersecciones dobles, restarle probabilidad de AB, menos probabilidad de AC y menos probabilidad de BC, pero volver a sumarle el sector que corresponde a la probabilidad de ABC que ha sido extraído en estas restas. Y así, siguiendo esto, lo van a ver en el marco de los trabajos prácticos, o sea que no vale la pena detenernos más. Ahora sí queremos ver otro de los principios de la probabilidad, que es el principio de probabilidad compuesta. Recién veíamos el principio de probabilidad total, en donde la probabilidad de A o B es como si tuviéramos en una lotería 2 billetes. Y entonces
cuál es la probabilidad de ganar. Si yo tengo 2 billetes en lugar de 1, tengo mayores probabilidades, tengo el doble de probabilidades. En ese caso hemos sumado las probabilidades y la probabilidad de ganar es mayor teniendo A y B, o sea, 2 billetes, que teniendo uno solo. Eso es claro como concepto. Ahora, si yo me pregunto, ¿qué pasa si yo tiro 2 dados? Y tengo entonces 2 resultados. Y sumo. Y por ejemplo, puede sumar 12. Me quiero preguntar, ¿cuál es la probabilidad de que si yo tiro 2 dados, sacar 12? O sea, sumar 6 y 6, sacar 12. Ahí el suceso está compuesto de 2 resultados. Lo que ocurre en el dado 1 y lo que ocurre en el dado 2. Y en este caso, digamos, yo acierto cuando en ambos casos tengo un 6. Y yo me pregunto entonces, ¿cuál es la probabilidad de acertar, de ganar, de obtener 12? Bueno, primero tenemos que, o podemos armar lo que se denomina en este experimento aleatorio, de tirar 2 dados y ver la suma, el espacio muestral, o sea, el conjunto de los resultados posibles, que están marcados en rosa y que son las combinaciones de resultados del dado 1 y el dado 2. O sea, en el dado 1 yo puedo obtener un número del 1 al 6 y en el dado 2 también. Si yo tengo un 1 en el dado 1 y un 1 en el dado 2, la suma es 2. Lo mismo si tengo un 5 y un 2, la suma me da 7. Y si tengo un 6 y un 6, la suma me da 12, que es el que está marcado en amarillo. O sea que acá mi espacio muestral tiene 6 por 6, 36 cuadraditos. Todos tienen la misma probabilidad de ocurrencia, pero los resultados, como yo estoy sumando, se reducen a los valores de 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 y 12. Esos son todos los resultados posibles. ¿Sí? Entonces, yo podría aplicar la fórmula de cálculo de probabilidad compuesta. ¿Cuál es la probabilidad de sacar 12? La probabilidad de sacar 12 es igual a la probabilidad de sacar un 6 en el dado 1 por la probabilidad de sacar un 6 en el dado 2. Eso en términos generales se expresa como que la probabilidad de A intersección B, o AB, o A y B, en este caso que estamos viendo para 12, es igual a la probabilidad de A por la probabilidad de B. Esto en la medida que los sucesos sean independientes. En este caso, como cada dado rueda libremente e independientemente del otro, los sucesos pueden considerarse independientes. Distinto sería el caso si yo de algún modo pego o dejo fijos los lados de los dos dados, entonces ya el resultado no es independiente uno de otro, sino que van parejos. Si en uno tengo el 6 y está pegado con un 6 del otro lado, cuando caen de ese lado, caen los dos 6. O sea, que acá estamos asumiendo que los dos dados se mueven libremente y por eso los sucesos, lo que ocurra en uno o en otro de los dados, son independientes. En este caso, entonces, la probabilidad de AB va a ser igual a la probabilidad de A por la probabilidad de B. En este caso, al multiplicar, como son valores de entre 0 y 1, el resultado va a ser una probabilidad menor. Y eso está claro porque, a diferencia de cuando yo tengo la situación anterior, jugando la lotería, tengo 2 billetes, la probabilidad aumenta. En este caso, yo tengo que acertar los dos números. El número que ocurre en el dado 1 y el número que ocurre en el dado 2. O sea que tengo que acertar 2 sucesos o varios, si fuera el caso de la quiniela, que es el ejemplo que podemos tener de referencia. En la quiniela tenemos que adivinar o acertar, creo que son 5 o 6 números, no importa su orden, pero uno no gana si acierta 4 de esos 6. Entonces es más difícil, no solamente tengo que acertar un número, sino también el segundo, el tercero, el cuarto, el quinto, el sexto, o el número que sea, el número de cifras que sea. Bueno, entonces, ¿cómo calculamos esto para el caso de la probabilidad de sacar un número 12? Entonces, el suceso, tirar 2 dados
y obtener de la suma 12 es cuando ocurre que sale un número 6 en el dado 1 y un número 6 en el dado 2. ¿Cuál es la probabilidad de que salga un número 6 en el dado 1? Es un sexto. Es como veíamos anteriormente. Hay un solo 6, número 6, y hay 6 caras, o sea que número de casos favorables 1, número de casos totales 6 en el caso del dado 1, y es lo mismo para el caso del dado 2. Por lo tanto, la probabilidad de sacar un 6 en el primer dado y un 6 en el segundo dado es un sexto y un sexto, y por ende la probabilidad de sacar 12 es un sexto por un sexto igual 1 sobre 36. O sea que es 1 sobre 36 es una probabilidad mucho más pequeña que un sexto, obviamente, que me está indicando que sacar 12 es uno de los resultados más difíciles menos probable, cuando yo realizo el experimento de tirar 2 dados y observar lo que ocurre. Nótese que hay otros resultados mucho más probables, como es sacar 7, que tiene 6 casilleros. Yo contando el número de casilleros, puedo ver que tengo un solo casillero 12 de un total de 36, 1 sobre 36, es exactamente la probabilidad que acabamos de calcular. En cambio, la probabilidad de sacar un 7 es 6 de 36, o sea, 6 sobre 36. Es 6 veces más probable sacar un 7 que sacar un 12. Muchas gracias y continuamos en la segunda parte.